Verán, el otro día navegando por YouTube me encontré con este video de Spaceman, titulado The Mind-Blowing Scale of the Milky Way. Our galaxy is our home, a huge swirling oasis of stars. It's so big and full of everything, it's like a mini universe all on its own. Our sun and solar... Es un video hermoso, ¿eh? Después de este video vayan a ver ese video a su canal. Es un video que nos pone en perspectiva lo que día a día obviamos, lo inmenso que es nuestro universo. Y esto me hizo preguntarme cuál es el tamaño del mundo de Minecraft. Y la respuesta fue, bueno, interesante. Así que hoy no solo descubriremos cuál es su tamaño real, sino que también les voy a mostrar a escala todo el sistema solar. Y para ello tendremos que definir algunas reglas, pero me estoy adelantando. Primero, y para poder comenzar con el video, necesitamos establecer los límites del mundo de Minecraft. A ver, estoy seguro que como yo, alguna vez has escuchado que el mundo de Minecraft es infinito. Y la verdad es que no. A ver, es muy grande, pero no está ni cerca de ser infinito. La cosa es que Minecraft siempre ha contado con un límite. En versiones anteriores eran las Farlands, un bug existente hasta la beta 1.7.3, causado porque a 12 millones de bloques desde el spawn, el generador de terreno se buguea y empieza a generar este terreno tan interesante, siendo este el primer límite del mundo de Minecraft. Y aunque 12 millones de bloques es muchísimo terreno, tanto que a Kylo Crazy Man, la primera persona en llegar legítimamente a las Farlands, le tomó 9 meses conseguirlo, han pasado 14 años desde que las Farlands eran algo existente en el juego, y desde entonces han salido muchísimas versiones del juego. Verán, en versiones actuales no tenemos un límite tan fantasioso o hermoso de ver. Es simplemente esta pared azul que están viendo aquí, un poco decepcionante, la verdad. Sin embargo, la posición que marca el límite del mundo ha cambiado. Ahora es poco más del doble. Oficialmente, ahora el mundo de Minecraft mide 30 millones de bloques a cada lado. Es decir, 30 millones y menos 30 millones en las coordenadas X y Z, dándonos como resultado un tamaño total de 60 millones de bloques. Lo sé, una decepción que no sea infinito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tan solo 60 millones de bloques? Bien, con esto ya tenemos un límite, por lo tanto tenemos un tamaño específico que podemos convertir a datos reales, algo que ya saben que me encanta. Así que hoy les traigo dos preguntas. La primera, ¿qué tan grande crees que es el mundo de Minecraft? Ya sé que les dije 60 millones de bloques, pero ¿cuánto es eso traído a la realidad? Y la segunda, basándonos solo en tamaño, ¿dónde crees que estaría situado nuestro sistema solar? Si no lo sabes, no te preocupes, lo descubriremos en este video. Pero primero, empecemos con lo que ya tenemos. La primera pregunta es bastante fácil. ¿Qué significan 60 millones de bloques? Bueno, si traemos estos 60 millones de bloques a la realidad, tendríamos que el mundo de Minecraft mide 60.000 kilómetros. Esto hablando a lo largo y ancho, pero el cálculo para la altura cambia mucho. Oficialmente son estas las distintas alturas que alcanza el mundo de Minecraft. Verán, el número que separa la altura del infinito son 180 centillones. Para aquellos que no sepan qué es un centillón, pues básicamente 180 veces este número de aquí. Sin embargo, nosotros nos quedaremos con la altura máxima a la que nos podemos teletransportar, siendo esta también 30 millones positivos y negativos. Esto hace al mundo de Minecraft oficialmente 4.7 veces más grande que el planeta Tierra. Pero también quiero explicarles algo que, aunque tiene truco, es muy interesante. Verán, este tamaño de 60.000 kilómetros corresponde al Overworld, pero tú y yo sabemos que Minecraft cuenta con más dimensiones. Existe una dimensión donde cada bloque equivale a 8 bloques de la superficie, el Nether. ¿Cuál es el tamaño del Nether? Bueno, aunque su límite es exactamente igual al del Overworld, 60 millones de bloques, tomando en cuenta esta mecánica donde un bloque en el Nether equivalen a 8 bloques en el Overworld, tendríamos básicamente que todo el Nether equivaldría a un total de 480.000 kilómetros del Overworld. Pero también contamos con una tercera dimensión. Y si se están preguntando dónde queda el End, pues déjenme decirles que el límite del End es exactamente el mismo del Overworld, 30 millones. Además, tampoco cuenta con ninguna mecánica especial, así que básicamente está tan vacía como el contenido que tiene. Pero eso es tema de otro video. Y hablando de más videos, déjenme darles un pequeño anuncio. Hace no mucho desbloqueamos los miembros del canal. Y me haría un excelente favor si presionan el botón unirse y se miran el video donde explico todo lo que ofrezco para los miembros. Un pequeño adelanto sería decirles que todos los miembros aparecerán al final de cada video de una manera muy original como muestra de agradecimiento, además de muchas otras cosas exclusivas. Que sepan que esta es una forma de apoyarme para poder seguir trayendo videos más seguido. Pero no me malinterpreten, quiero darles las gracias a todos, desde los que están suscritos actualmente y los que se suscribirán en un futuro hasta los que simplemente le dieron like o comentaron mis videos. Ser miembro es totalmente opcional y yo te seguiré amando sin importar lo que decidas, ¿ok? ¡Mua! Sigamos con el video. Ok, la segunda pregunta es algo más compleja de responder porque quizás no lo sepan o quizá crean saberlo, pero los astros en nuestro sistema solar tienden a ser enormes. Es aquí donde necesitaremos aplicar algunas reglas. La primera, y la que es más obvia, vamos a utilizar una escala para definir los tamaños de los planetas y las lunas, para así poder poner todo dentro de nuestro rango de visión. La segunda regla es que estamos limitados a 100 chunks, básicamente unos 3.2 kilómetros en la vida real. Si se preguntan por qué solo 100 chunks, es porque si uso más de esto tiene pinta que mi PC va a explotar, wey, what the fuck.
Y la tercera regla es que vamos a utilizar una segunda escala. Porque, a ver, los tamaños de los planetas son enormes, pero las distancias entre ellos, güey, son aún más grandes. Y, como ya dije, estamos limitados a 100 chunks. Ok, tenemos 3.2 kilómetros para poner todo el sistema solar. Y aunque aquí se ve hermoso, güey, todo chiquito y rotativo, lograr ponerlo en 3 kilómetros y en una escala bastante realista y que se vea bonito, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Así que espero dejes tu like y te suscribas. Primero vamos con la escala. La escala que vamos a utilizar para los tamaños de los planetas va a ser donde un bloque equivale a 4.343.75 kilómetros de la vida real. La segunda regla ya la definimos. Disponemos solo de 100 chunks. Y para definir la tercera regla, definamos la segunda escala que utilizaremos para medir la distancia entre los planetas. Verán, en el espacio, para medir distancias, se utiliza la unidad astronómica, que equivale a 149.6 millones de kilómetros. Pero no tenemos todo ese espacio disponible. Así que la escala que utilizaremos será donde 34 bloques sean iguales a una unidad astronómica. De esta manera, nuestro modelo quizás no es el más fiel posible en cuestión de distancias, pero hay que trabajar con lo que tenemos, señores y señoras. Y con nuestras escalas ya definidas, podemos comenzar. Verán, en el sistema solar son varios planetas. De hecho, descubrí que existen 2 planetas enanos aparte de Plutón, llamados Haumea y Makemake. Además de haber un montón de lunas. No sé si sabían, pero el sistema solar cuenta con 288 lunas. Y le voy a ser sincero, pensaba poner todas las lunas, pero eso fue antes de saber que eran 288, wey. What the fuck. Sería complicar el video a niveles exagerados. Así que vamos a usar solo lo que conocemos, nuestra luna. Y se chingó. Ok, tenemos 8 planetas, pero solo nos tomaremos el tiempo de ver con amor 2 conocidos. Pero primero, apaguemos las luces, ¿no? Mucho mejor, ¿eh? Bien, empezamos con nuestro hermoso planeta, la Tierra. La Tierra mide 12.742 kilómetros, lo que significa que puesta ya en nuestro mundito equivale a más o menos 2.9 bloques de tamaño y se encuentra exactamente a una unidad astronómica, es decir, a 34 bloques desde el último punto de donde toca el Sol. Y me tienen aquí de referencia, se ve bastante pequeña, pero ¿qué hay de su compañera? ¿Qué hay de la Luna? La Luna cuenta con un diámetro de 3.476 kilómetros, lo que muy al límite la convierte al tamaño de un bloque. Véanla ahí, orbitando nuestro bello mundo. Luego tenemos al primo cercano de la Tierra. ¿Qué hay del gran punto rojo? ¿Qué hay de Marte? A ver, siendo honesto, yo creía que era más grande que nuestro planeta. Sin embargo, el diámetro de Marte es de 6.794.4 kilómetros, lo que lo convierte en poco más de un bloque y medio, e iría puesto más o menos por aquí, a 51.8 bloques del Sol. Si se preguntan por qué no está el Sol, es porque, bueno, estoy dejando lo mejor para el final, obviamente, junto al planeta de Minecraft. Y el resto de planetas no son tan interesantes, así que pasémoslos un poco más rápido, ¿ok? Miremoslos en orden según su distancia al Sol. Nuestro Sol iría aquí, en las coordenadas 0, 0. Y a solo 13.1 bloques desde el Sol tendríamos a Mercurio. Luego pasaríamos con Venus, siendo muy ligeramente más pequeño que la Tierra. Después vendría nuestra amada Tierra, que bueno, ya la vimos ahí, toda hermosa ella, ¿no? Y muy cerca de ella, Marte, a quien también ya lo vimos, ahí todo rojo y desolado. Después pasaríamos al gigante gaseoso, Júpiter. Luego Saturno, que es más o menos el doble del tamaño de Júpiter. Luego vendría Urano, y después de Urano vendría Neptuno. Y nuestro último planeta segregado, pero nunca olvidado, Plutón. Con un tamaño muy chiquito, güey. La verdad es que tiene sentido que lo olvidaran a mi compadre. Está lejísimo y además es pequeñísimo. Pero bueno, vamos con los 2 personajes principales del día de hoy. Uno por ser interesante y otro por ser literalmente la temática del video. El Sol, en la escala que estamos utilizando, ¿cuánto creen que mide? ¿Saben qué tan grande es ese perro? Bueno, es muy grande. El Sol, en nuestra escala, mide 320 bloques. Es decir, 320 metros de diámetro, básicamente. Buah, es que usando el Sol de comparación, güey, todos los demás planetas del sistema solar quedan como enanos, básicamente. Pero como ya sabemos, no es el protagonista. Pasemos con el planeta de Minecraft. ¿Cómo se ve? ¿Qué tan grande es? ¿Dónde está situado? Tomando en cuenta que en Minecraft hay vida, es decir, hay agua, hay vida, estamos nosotros jugando, básicamente, lo pondremos al lado de la Tierra. Así, de paso, podemos ver lo grande que es el planeta de Minecraft comparado con el nuestro. Y básicamente, así se ve el planeta de Minecraft integrado en nuestro sistema solar. Es decir que vale la pena lo que tardé haciendo esta pequeña gran animación, ¿eh? Es básicamente increíble ver esto. Y bueno, aquí están viendo una comparación en fila, básicamente, para que puedan tener una mejor visión de cómo se verían en orden. Si ponemos todos los planetas en fila ordenados por tamaño, el mundo de Minecraft ocuparía el 8º lugar, lo cual está pues bastante lejos, güey. Es enorme, 60.000 kilómetros es muy grande. Y listo, ahí tienen. Por si algún día les preguntan, ¿sabes en qué lugar estaría el mundo de Minecraft si lo pusiéramos en nuestro sistema solar? Ya pueden decir con confianza que en el 8º. Fue hermoso hacer este video, ¿eh? Espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden, pueden volverse miembros del canal para empezar a aparecer aquí al final del video y apoyarme a traer videos más seguidos, porque así como su like, una suscripción y una compartición se agradecen muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.